grabar y voy a proyectar la pantalla. Con tres términos, pues. Tiene el 16, el 3007 y el 226. Ah, ya, que algo recordaba que la ecuación de Antoine también puede tener todavía más términos. Sí, sí, puede tener dos términos. Ahí depende de cómo se hayan aportado los datos nomás. Ya, Bueno, el ejercicio ya es de ciclometría. Yo le subí el ejercicio de absorción, que fue por el tema del laboratorio de la semana pasada. Vamos a trabajar sobre este ejercicio. A ver, tenemos que abrir aquí la pizarra. Ahí está. Es otra cosa. Ahí está. Entonces, tenemos para un sistema de acondicionamiento de aire, un sistema de acondicionamiento de aire se compone de una sección de calentamiento y un humidificador adiabático. Un flujo de 20 metros cúbicos por minuto entre la sección de calentamiento a una atmósfera y 7 grados Celsius. Y la humedad relativa del 70%. Ahí sale la sección de humidificación a 25 grados Celsius y 60% de humedad relativa. Determinar flujo máximo del vapor requerido en la zona de humidificación, temperatura de saturación adiabática, temperatura y humedad relativa del aire en la salida de la sección de calentamiento y calor acondicionado al aire en la sección de calentamiento. Ya. Y son dos ecuaciones las que acá se entregan. La primera, tal como estábamos recién comentando, es la ecuación de Antoine, de tres parámetros que nos permite determinar la presión de vapor del agua. Y la otra es la ecuación que aparece en el PERRI para el calor latente molar del agua. Esas son las dos ecuaciones que aparecen en este caso. ¿Por qué las doy como ecuaciones y no que las busquemos como tabla? Dado que es un poco más complejo. O sea, aquí vamos a tener que hacer una iteración y una iteración un poco larga. Entonces, por eso vamos a necesitar tener la mayoría de ecuaciones posibles. Pero bueno, manos a la obra. Entonces, voy a hacer zoom. Voy a sacar la línea de cuadrito. A ver. Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener un sistema al cual básicamente le va a entrar en primer lugar un flujo de aire, este va a salir y va a entrar a un humidificador adiabático, donde va a salir otro flujo. Acá lo que se hace es un flujo de agua o de vapor que se recircula. Entonces, en el primer paso nosotros tenemos un intercambiador de calor y en el segundo un humidificador. A cada una de estas corrientes le vamos a dar un número. Corriente 1, corriente 2, corriente 3 y la corriente 4. Ya. ¿Qué valores tenemos para el intercambiador de calor? O para la entrada del aire a todo este sistema. tenemos el flujo de 20 metros cúbicos minuto. Perfecto. Ese sería el caudal volumétrico. Sabemos que funciona a una presión de una atmósfera. Ya, la presión total entonces es una atmósfera. Entra a 7 grados Celsius y tiene una humedad relativa del 40%. Y la humedad relativa es del 40%. Y por otro lado tenemos la salida, que nos dicen a la salida del... Déjenme, voy a correr esto para acá. Y tenemos la salida del intercambiador, perdón, la salida del humidificador. ¿Qué nos dicen a la salida del humidificador? Nos dicen que sale a temperatura de 25 grados y 60% de humedad relativa. Temperatura 25 grados Celsius y la humedad relativa del 60%. Ya, y esos son todos los datos, ¿no? ¿O hay algo más ahí que se nos haya escapado? Creo que sí, hay tanto. Ya. Entonces con eso ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar. La primera parte, la más importante, es que nosotros debemos identificar qué tipo de cálculos debemos realizar. Siempre que trabajemos con procesos de humidificación va a ser necesario que nosotros determinemos las humedades absolutas.
¿Cuál es la diferencia entre la humedad relativa y la humedad absoluta? ¿Tienen alguna noción de ello? Aprovechando que llegó Cristóbal ahora. No, profe, la verdad no desconozco cuál es la diferencia. Ya. La humedad relativa, como su nombre lo dice, es relativo a, aquí, al máximo posible de agua que vamos a tener. Y eso se va a medir en torno a la presión de vapor. ¿Por qué? Porque la humedad relativa, su definición es la presión parcial del agua sobre, en realidad aquí para unificar nomenclatura con lo que ustedes ven con Pablo, es la presión del vapor sobre la presión de saturación de ese vapor. Este es una función de la temperatura. Entonces, en torno a ello, y por eso se da como un porcentaje, porque es relativo al máximo de presión que puede ejercer el agua a esa temperatura. Y por otro lado, la humedad absoluta habla de un valor real que nosotros vamos a tener medible. ¿A qué me refiero con esto? La humedad absoluta se va a definir como la presión parcial del vapor sobre la presión total menos la presión parcial del vapor por el peso molecular del vapor sobre el peso molecular del gas. Acá tenemos que diferenciar dos cosas. Existe un gas y existe un vapor. ¿Cuál será la diferencia, así en términos simples, de acuerdo? Si yo le hablo por un lado de un gas y un vapor, ¿cuál se imaginan ustedes que puede ser la diferencia entre ellos? Que uno no está cerca de cambiar de estado, el gas. Justamente, el vapor se va a considerar como una sustancia que es condensable. En cambio, el gas no va a ocurrir eso, a condiciones moderadas, obviamente. Entonces, para este tipo de problemas, generalmente nosotros vamos a considerar que el vapor va a ser el agua y el gas va a ser aire. Ahora, si ustedes se fijan, van a estar relacionadas tanto la humedad relativa con la presión de vapor. Entonces ahí va a aparecer algo interesante. Yo las puedo mezclar estas ecuaciones y me van a permitir determinar distintas cosas. Pero la mejor forma de aprender va a ser haciendo el ejemplo práctico. Para esto, nosotros vamos a partir con el flujo 1. Para el flujo 1, entonces nosotros vamos a tener sus datos. La temperatura, 7 grados Celsius, la humedad relativa, 40%. Por eso es que yo acá les di dentro del enunciado del ejercicio las ecuaciones de Antoine para el sistema de aire con agua. Porque, ¿qué ocurre? Que de aquí nosotros vamos a necesitar obtener la presión de vapor del agua. Acá está la ecuación de Antoine, que es la que nosotros vamos a emplear en este caso. Ahí. Y vamos a reemplazar los valores respectivos. Ojo, que esta ecuación, la ventaja que tiene es que está en grados Celsius, así que yo no necesito realizar ninguna otra modificación. Entonces, en este caso vamos a tener el logaritmo natural de la presión de saturación del agua, o en este caso ya vamos a hablar directamente del vapor, va a ser igual a 16,262 menos 3.799,89 dividido 226,35 más la temperatura en grados Celsius. Ah, perdón. Pero aquí no estamos colocando la fórmula, sino que vamos a anotar la temperatura. 7 grados Celsius. Despejando de acá, nosotros vamos a obtener el valor de la presión de saturación, o la presión de vapor del agua. ¿Cuánto nos da? Si lo pueden calcular ahí. Me dio 0,9782. 0,97. El logaritmo. No, completo. La presión de saturación del agua es 0, sí, está bien, está bien, está bien. Estaba pensando en la otra temperatura que era 25, dije muy baja. No, pero está bien. No, se está despejado, listo la presión de 0,90 782. perfecto. Y esto está en kilopascales. Entonces, fijémonos. ¿Cómo yo puedo relacionar? Porque yo en la ecuación
de la humedad absoluta, que es la ecuación de arriba, esta que estoy señalizando, requiere la presión de vapor. Ahí es donde entra en juego la humedad relativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar su definición. Obviamente el 40% yo lo llevo tanto por 1, es decir, a 0,4. Y eso va a ser igual a la presión parcial, PB, sobre la presión de saturación. Pero esa presión de saturación nosotros ya la conocemos, que fue la que calculamos acá arriba. Entonces nos va a quedar dividido 0,9782. Lo que implica que la presión de vapor, ¿a cuánto es igual? Es 0,3912. 39122, ¿cierto? ¿Aproximado? Sí, 1,3 sería. Ah, ya. 1,3 Sí. kilopascales. Entonces, ahora, como ya conocemos la humedad, o sea, perdón, la presión del vapor, con esto podemos calcular la cantidad de agua que va a tener este aire. Por eso se llama absoluta, porque nos va a dar cuánto agua tiene en fase vapor este gas. Para eso, humedad relativa prima. Acá, ojo, ¿se acuerdan que en algunas clases de atrás nosotros habíamos comentado que había una diferencia entre los términos que llevan prima y los que no? Que los con prima son másicos y los sin prima son molares. Aquí es donde vamos a aplicar mucho el concepto o la nomenclatura con prima. La humedad absoluta del compuesto a la entrada va a ser la presión de vapor, 0,3913, dividido la presión total. ¿Cuánto es una atmósfera en kilopascales? Pascal es 101.300, creo. Correcto. 101.325. Ese es el valor exacto. Eso es para pascales. Por lo tanto, yo le corro la coma 3 ceros y me va a quedar en kilopascal. Oh, esto está en kilopascal. Porque ya estamos trabajando con kilopascales en la presión de vapor. Y le resto nuevamente la presión de vapor, 0,3913 por peso molecular del vapor. En este caso, de acuerdo a lo que conversamos, ¿cuál es el vapor que compuesto? El agua. El agua, por lo tanto, es 18 dividido el peso molecular del gas. ¿Cuál va a ser el gas para nuestro caso? El aire. Correcto. 29. ¿Cuánto nos da esto? Aquí, por favor, tratemos de usar notación científica. Con 3 decimales basta en notación científica. Me da 2,41 Con 2 por I elevado a decimales. menos 3. Con 3, perdón. 3 decimales. 2, Sí, 2, o 406. es que ya la tiene aproximada la calculación. Ah, ya. 2,41 por 10 elevado a... Menos 3. Perfecto. ¿Por qué se llama absoluta? Porque son los kilogramos de agua en estado gaseoso que se encuentran en ese aire por kilogramo de aire seco. ¿Qué ventaja tiene esto? Como la cantidad de agua en la que varía entre procesos, yo lo dejo en términos del inerte. ¿El inerte cuál es en este caso? El aire seco. Es decir, el oxígeno y el nitrógeno. Por eso es que se ocupa por comodidad este tipo de cálculo. Bueno, tenemos la humedad a la entrada. ¿Dónde más podemos determinar, en base a los datos, la humedad? De acuerdo al diagrama que tenemos. ¿En la salida o no? En la salida, correcto. Vámonos para allá. Y ese sería el flujo 3. Flujo 3. Vamos a tener. Su temperatura son 25 grados Celsius. Y la presión, perdón, y la humedad relativa, ¿de cuánto era? 60%. 60%.
Ya. Hacemos exactamente el mismo cálculo. Es decir, en primer lugar, con la temperatura, vamos a calcular la presión de vapor de saturación. Lo que va a ser, perdón, voy a dejarla expresada, logaritmo natural de la presión del vapor de la saturación va a ser igual a, tomamos la misma ecuación de arriba, 16,262 menos 3.799,83 dividido 226,35 más, en este caso no le sumo 7, le sumo 25, que es la temperatura en grados Celsius. Lo que nos va a dar una presión de vapor de ¿cuánto? ¿Tiene que ser mayor o menor? Esa es la primera pregunta que les tengo que hacer. Mayor. Debería ser mayor, justamente porque la presión de vapor aumenta con la temperatura. Entonces, ¿cuánto nos da en este caso? A ver, 3,14 si la aproximo. 3,1. 395. Ah, ya, 3,14 Sí. kilopascales. Y aplicamos lo mismo anterior, es decir, que la presión de vapor de la ecuación de la humedad relativa va a ser la humedad relativa por la presión de saturación. A, 0,6 por 3,14. ¿Cuánto nos da? 1,884. Kilopascales. Entonces, con esto, nuevamente, esto, la verdad es que en esta parte de ciclometría, cuando uno calcula humedad, es bastante mecánico, no es muy complejo. Calculamos la temperatura, perdón, la humedad absoluta y prima a la salida. Por eso el 3. Va a ser la presión del vapor sobre la presión total menos la presión del vapor por el peso molecular del vapor sobre el peso molecular del gas. Que reemplazando los términos respectivos sería 1,884 sobre 101,325 menos 1,884 por 18 sobre 29. Igual. ¿Cuánto nos da? Me da 11,76 Perfecto. por 10 elevado a menos 3. Claro, claro. Y nuevamente las unidades son las mismas. Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Listo. Ahí tenemos todos los valores. Ahora, vamos a comenzar a tratar de esa... A ver, esto siempre uno generalmente lo hace porque son datos básicos. A partir de esto vamos desligando qué otra propiedad ciclométrica necesitamos determinar. Si nos vamos al enunciado, nosotros vamos a observar que lo que necesitamos en primer lugar determinar es el flujo másico de vapor requerido en la zona de humidificación. Es decir, lo que nos están preguntando, si yo me voy al diagrama, es la cantidad de agua que yo estoy suministrando en el punto 4, en la corriente 4. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo pensaríamos en poder desarrollar esto? Un balance de masa. Un balance de masa. ¿Cuál sería su volumen de control, Cristóbal? Eh, no creo que sería el global porque la corriente 4 ahí no entraría en ese balance. No, pues en el global sí entra. Ah, sí entra. Entonces sería ese, el global. Ya, tomemos el global. Entonces, un balance. Pero vamos a hacer un balance de masa de total o vamos a hacerlo por componente. Eh,
No, dice que no sé, profe. Ya. Aquí es donde entro yo. Nosotros estamos haciendo esto. Estamos seleccionando esta parte roja como volumen de control, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo la pregunta que me tengo que hacer en este caso es, bueno, me están pidiendo el flujo 4. ¿El flujo 4 corresponde a una mezcla o corresponde a un compuesto puro? Un compuesto puro, el agua no. A un compuesto puro, el agua. Ah, entonces me va a quedar mucho más claro cuando yo trabaje solo con el agua en vez de trabajar con las masas totales. Al respecto va a ser lo mismo, pero ¿dónde va a estar la diferencia? En que en este caso, en el caso del 1, yo voy a necesitar... Ah, no, miren, en realidad ahora que lo pienso lo puedo hacer de las dos formas. Veamos por qué. Vamos a hacer el balance global a la zona. De acuerdo al dibujo, entra el flujo 1. Siempre es bueno replantearse las cosas. M1 más la masa del flujo 4, que es la otra que ingresa al sistema, es igual al flujo 3. Entonces quiere decir que yo necesito conocer cuánto vale el total de ellos. Para eso yo necesito determinar, ¿tengo de alguna forma el caudal total que está ingresando en los sistemas? No sé si con los datos de humedad que sacamos podríamos hacer alguna relación. Ya. Veamos, por ejemplo, yo para conocer el flujo másico necesitaría conocer algún flujo en algún punto. ¿Conozco en algún punto el flujo? Tenemos M1. Perfecto. Tenemos M1, tenemos Q1. Tenemos el caudal en 1, eso. Q1. Caudal, ¿cuánto es? 20 metros cuadrados por minuto. Exacto. Perdón, por minuto. Y eso si lo dividimos por 60, ¿cuánto nos da en metros cúbicos por segundo? Para trabajar así, el sistema internacional. 0,3 periódico me da. 3 son metros cúbicos por segundo. Ya. Trabajemos con este caudal para tratar de determinar cuánto vale el caudal. Ahora, si se fijan, yo aquí haciendo el despeje respectivo, voy a tener que M4 va a ser M3 menos M1. Ah, entonces necesito conocer esos dos. La humedad absoluta 1, ¿cuánto valía? 2,41 por 10 a la menos 3. En kilogramos de agua, kilogramos de aire seco. Ya. Tenemos este caudal volumétrico. Si se fijan, yo para obtener el flujo 1, debería el caudal multiplicarlo o dividirlo por qué cosa, en términos de unidades. Si yo sé que esto debería ser kilogramos por segundo, y esto está en metro cúbico por segundo, Se debería multiplicar. por, I1, prima. veamos, si yo multiplico por I1 me quedan metros cúbicos de la mezcla gaseosa que está entrando, multiplicado por kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, no se va a simplificar ninguna unidad. Cuando ustedes determinaron un caudal, ¿por qué multiplicaban? O sea, tenían caudal y lo querían pasar a masa, ¿por qué propiedad multiplicada? Densidad. Por la densidad. Entonces debería multiplicar por una densidad 1. Ahora,
la densidad como tal no está calculada, sino que hay una propiedad psicométrica que me va a permitir calcular esa densidad. ¿Se acuerdan cuál de las propiedades? No, si no lo saben, díganmelo al tiro. Pero, ¿recuerdan qué propiedad psicométrica era la que nos servía para determinar una densidad? ¿O alguna que tuviera las unidades por ahí metidas de kilogramos por metro cúbico? Sería el volumen específico de gas sólido, Correcto. ¿no? Perfecto, Daniel. Calculamos el volumen específico. ¿Cuál es la definición del volumen específico? Es la siguiente. 1 sobre el peso molecular del, gas más I' por el peso molecular del vapor por R por T sobre P. De esa manera se calcula el volumen específico. Reemplazamos los valores porque ya conocemos todo. 1 sobre el gas, 29, peso molecular, perdón. La humedad es 2,41 por 10 elevado a menos 3, dividido por el peso molecular, que es, en el caso del vapor, es agua, por lo tanto es 18, y lo multiplicamos por R. Vamos a ocupar la constante universal de los gases del sistema internacional, 8.308,7, por la temperatura, 273,15, inmediatamente lo voy a sumar. ¿Cuánto era la temperatura de la entrada? 7 Celsius. 7 grados Celsius, perfecto. Dividido. La presión. Sistema internacional, 101.325. Igual. ¿Cuánto da esto? Me da 0,7954. Pero no sé si Perfecto. Daniel me puede confirmar el... Generalmente la densidad del aire es 1 a 20 grados Celsius. Pero acá tenemos una temperatura más baja y la densidad de los gases va a aumentar y por lo tanto su volumen específico disminuye. ¿Tiene sentido? Daniel, no sé cuánto le habrá dado. Sí, me da lo mismo, me acaba de dar lo Ya, mismo. perfecto. Pero, ojo, aquí hay un tema y aquí hay que ser súper minucioso con las unidades. El volumen específico, este es el volumen específico de la entrada, se determina o se define como los metros cúbicos de mezcla, es decir, de agua más aire, por kilogramo. Pero no es cualquier kilogramo, no es kilogramo de mezcla, sino que es kilogramo de aire seco. Entonces yo aquí tengo un problema, porque cuando lo dé vuelta me va a quedar en función de los kilogramos de aire seco. ¿Cómo podría convertir esta humedad, estos kilogramos de aire seco, llevarlos, o mejor lo vamos a dejar, vamos a trabajar un poco con la unión? Nosotros tenemos que la densidad que estamos buscando debería tener unidades de kilogramos de mezcla sobre, sobre volumen, sobre los metros cúbicos de mezcla, es decir, agua más aire. Y nosotros lo vamos a sacar a través de 1 sobre el volumen específico. Pero esto yo lo debería multiplicar por un factor. ¿Para qué? Para lo siguiente. Si lo dejamos así como está, vamos a tener la siguiente unidad. Metros cúbicos de mezcla sobre kilogramos de aire seco. Voy a dejar una X ahí puesta.
Si nos fijamos, yo al momento de hacer el despeje, 1 sobre X va a ser igual, voy a multiplicar kilogramos de mezcla sobre metro cúbico de mezcla por los metros cúbicos de mezcla por los kilogramos de aire seco. Se van a ir estos y me va a quedar eso específicamente. Ahora, me dice que la incógnita X en términos de sus unidades debería ser kilogramos de mezcla sobre kilogramos de aire seco. Dándolo vuelta, porque acá tengo 1 sobre X, me va a quedar que las unidades de esa X, de ese parámetro por el cual tengo que multiplicar, es simplemente kilogramos de aire seco sobre kilogramos de mezcla. ¿Existirá alguna propiedad o alguna definición o algo que se defina como kilogramos de algo sobre kilogramos totales? ¿Sería una concentración o no? Es una medida de la concentración. ¿Y qué tipo de concentración? Porque yo lo puedo medir molar, Sería másica en este caso. másica, justamente. Entonces ahí es donde entra en juego el I'. Esto dijimos que tenía unidades de kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ahora, ¿cómo yo lo podía llevar? Por ejemplo, le voy a poner una prima para indicar que no es fracción molar, sino que es fracción en peso. ¿Cómo se transformaba fracción en peso? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan en este momento? Si no se acuerdan, no hay problema. No, profe, yo no recuerdo. Ya. ¿Cómo se hace? Se hace lo siguiente. I' sobre 1 más I'1. ¿Qué nos va a dar? Veamos. En términos de sus unidades van a kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, dividido por 1 más kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Si yo resuelvo todo esto, los kilogramos de aire seco, me va a quedar abajo kilogramos de mezcla dividido por kilogramos de aire seco. Y en la parte superior, kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Por propiedades se van a ir y nos va a quedar todo esto en kilogramos de agua sobre kilogramos de mezcla. Ah, ya nos estamos acercando. Ya nos estamos acercando. Si ustedes se fijan aquí, logramos llevar de una definición de humedad en base inerte a una humedad en base, valga la redundancia, húmeda. Porque aquí estamos considerando en la división tanto el agua como el aire. Pero todavía nos queda, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que eliminar los kilogramos de, o sea, en realidad en vez de kilogramos de agua debemos hacer aparecer los kilogramos de aire seco. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, de una manera bastante sencilla. Yo voy a hacer una resta, 1 menos I1'. Voy a trabajar sus unidades, 1 menos kilogramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, perdón, de mezcla. Va a ser igual, el kilogramo de mezcla menos kilogramo de agua sobre kilogramos de mezcla. La mezcla está compuesta por tanto por agua como por aire, es decir, son los kilogramos de aire seco más los kilogramos de agua menos los kilogramos de agua sobre los kilogramos de mezcla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se van los kilogramos de agua, y nos va a quedar como kilogramos de aire seco sobre kilogramos de mezcla. Que justamente las unidades que nosotros estamos esperando que tenga esa X, que nos va a permitir hacer la conversión. Por lo tanto, debemos hacer el cálculo de ¿qué cosa? Del I1. Para esto ya tenemos los datos. Nosotros ya sabemos que el I1 mayúscula, acá arriba, acá, vale
2,41 por 10 elevado a menos 3 sobre 1 más 2,41 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto nos da esto? Este I'. Y esto antes que se me olvide va a ser la X. ¿Cristóbal? Me da, a ver, espérame, profe, que me equivoqué en Sí. lo que resta. Más, me da 24 por 10 elevado a la menos 3. O sea, 0,24. Sí, Ya. 0,0024. Ya. Sí, tienes razón. 0,024. 0,024. Ahora, ¿qué es lo que nos va quedando? Entonces ya ahora estamos en condiciones porque sabemos que teníamos que multiplicar por esa X. Por lo tanto, la densidad 1, es decir, los metros cúbicos de agua más aire, dividido por los densidad, los kilogramos de agua más aire sobre los metros cúbicos de agua más aire van a estar dados por lo siguiente. A1 sobre B, que es el volumen específico que nosotros calculamos, por 1 menos la fracción en peso, y esto nos va a dar 1 sobre. El B1 ya lo habíamos calculado, 0,7954. Por 1 menos I1. Pero ese I1 lo acaban de dar, que era 24 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto da? Esta densidad 1,2881. 1,2881. Y esto sería los metros cúbicos, perdón, los kilogramos de mezcla sobre el volumen o los metros cúbicos de mezcla. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Con esto podemos ir y sacar la masa 1. Nosotros ya teníamos el caudal, que era 0,333 metros cúbicos de mezcla por segundo, por la densidad A, que es 1,2881 kilogramos de mezcla sobre metro cúbico de mezcla. Igual. ¿Cuánto nos da? 0,4289. Y estos son los kilogramos de aire más agua que están ingresando al sistema por segundo en la corriente 1. Hay que hacer lo mismo de manera análoga para la corriente 2. ¿Se entiende cómo se hace el procedimiento, no? Sí, profe. Ya. ¿Por qué les pregunto? Porque me voy a saltar por un tema de tiempo, me voy a saltar a la segunda parte. Les voy a dejar anotado el resultado. La verdad es que yo lo hice por otra forma, lo hice mediante el balance de agua. Sin embargo, no está mal lo que estamos haciendo, un poco más largo, pero de todas maneras se llega al mismo resultado. El resultado que a mí me dio como masa del vapor, o la masa 4, me dio como resultado 3,919 por 10 elevado a menos 3 kilogramos por segundo. Ahí obviamente ustedes deberán calcular todo lo mismo que hicimos, pero para la corriente de salida, es decir, la corriente 3. Con eso les debería dar aproximadamente este valor. Obviamente va a haber una pequeña diferencia producto de los decimales y cosas por el estilo. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Porque es igual que lo que hacían en balance. ¿O hay alguna duda que haya quedado acá? Al menos yo no, profe. Una duda. Ya, Cristóbal. Yo tampoco, profe. Ya, vamos bien entonces. La pregunta más interesante de todo el problema viene en el siguiente apartado.
que nos piden determinar la temperatura de saturación adiabática en el humidificador. Ya. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo una cámara de saturación adiabática, tenemos un aspersor que libera agua, o sea, claro, libera agua y por acá va a venir el aire. El aire tiene cierta energía que está reflejada en su temperatura. Cuando no se encuentra saturado, generalmente va a tener va a producirse una transferencia de calor, dado que el agua, como estas pequeñas partículas, lo que nosotros vamos a observar es que va a descender estas esferas de agua y va a venir el aire con una temperatura y el agua se va a encontrar a otra temperatura, le vamos a llamar TA. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo los dejo infinito tiempo en contacto, el aire va a comenzar a absorber agua, producto de que se va a evaporar. Pero para evaporarse, ¿requiere energía o no? ¿El agua? ¿Para pasar a Sí, estado gaseoso? calor ¿Cómo? latente, quiero decir. Justamente. Entonces, el agua va a requerir un calor latente. ¿De dónde lo va a sacar? Del aire. Entonces va a producir un efecto bien interesante. Producto de que el aire va a entregar calor, ¿qué debería ocurrir con una sustancia si entrega calor? Si disminuye su entalpía, ¿qué propiedad macroscópica debería cambiar? ¿Se debería enfriar o no? Se debería enfriar, correcto. Pero si nos fijamos, el agua, por el otro lado, va a entregar su calor latente porque se va a evaporar. Va a disminuir la temperatura del gas, eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué va a ocurrir en términos de cantidad de agua con ese aire? Porque está Creo que perdiendo disminuía, calor. profe, la ¿Cómo? gota de agua. Disminuía su tamaño, creo, Disminuye su tamaño, perfecto. Entonces, ¿qué está pasando con esa agua que se está perdiendo? ¿A dónde se está yendo? al aire. Se estaba Y modificando entonces, el aire, ¿qué va a pasar con su humedad con va a respecto a la aumentar. entrada? Va a ser mayor la de salida que la de entrada. Va a ser mayor la de salida que la de entrada. Y esto se conoce como saturación adiabática, ¿por qué? Porque la cámara en donde ocurre este proceso de saturación está aislado, por lo tanto no es un calor externo, es solo la interacción entre el aire y el agua. Entonces va a ocurrir que el aire se va a enfriar, pero va a ir aumentando la cantidad de agua que contiene. Y para eso se ha demostrado que existe una ecuación, la famosa ecuación de la temperatura, de saturación adiabática. Así se conoce. La forma de la ecuación es I' menos I' de AS, que sería como esa humedad de la salida, esa humedad mucho mayor. En este caso es como un proceso de saturación adiabática del inglés, adiabatic saturation, es donde se toma este acrónimo, o esta sigla. Dividido por la temperatura menos la temperatura de saturación adiabática. Igual a menos una propiedad que se conoce como el calor húmedo, promedio de la mezcla gaseosa, sobre la temperatura de saturación adiabática. Perdón, no era la temperatura. Sobre el calor latente de saturación adiabática. Ahí vamos a entrar a explicar cada uno de estos términos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo tengo una cámara de saturación adiabática, el proceso de saturación no va a depender de los caudales. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene un tiempo de contacto infinito. Por lo tanto, la cámara siempre va a cumplir con la condición de llevarlo hasta la saturación. Da lo mismo si yo tengo el gas a la salida o el gas a la entrada. Por lo tanto,
yo esta ecuación, para los términos, lo voy a anotar con rojo, para estos dos lados, tanto la temperatura, pueden ser a la entrada o a la salida del gas. En el caso de un humidificador, puede ser a la entrada del gas a esa cámara de humidificación o a la salida. Y este parámetro, ¿cuál es la ventaja? Que es común para ambos, tanto para la entrada como para la salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? La carta psicométrica, que tiene por acá las temperaturas, por acá las humedades, va a ocurrir que si nosotros tenemos, a ver, claro, tendría que ser así. Si nosotros graficamos, nosotros vamos a tener a una temperatura mayor pero menor humedad, perfecto, una temperatura de entrada y una humedad de entrada. Y por otro lado, vamos a tener una humedad de salida, perdón, una temperatura de salida con una humedad de salida. ¿Qué signo tiene esta pendiente entre esos dos puntos? Negativa. Negativa. Por eso viene el menos de acá. O lo pueden dejar en positivo, todo depende de cómo ustedes lo agrupen. En este caso a mí me acomoda mucho más así porque es más claro que tiene una pendiente negativa. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta ecuación? Que en un sistema de saturación adiabática yo puedo ocupar la entrada o la salida para determinar cuánto vale las condiciones adiabáticas. Y cuando no conozco algo intermedio, entonces ahí lo voy a emplear. ¿A qué me refiero volviendo al ejercicio? Voy a irme al dibujo específico. Y me voy a centrar solo en la zona que ahora voy a marcar con azul. O con, bueno, ya la marqué con, vamos a marcar con azul. En esta zona. Si ustedes se fijan, yo tengo una cámara de saturación adiabática. No está llegando al 100% porque obviamente yo la corté antes. Si ustedes se fijan, de la corriente 2, ¿yo conozco algo? No, No. De la corriente 3, ¿conozco algo? Ahí conozco casi todo, ¿no? sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo conozco casi todo de la corriente 3, puedo calcular su temperatura de saturación adiabática y su humedad de saturación adiabática y su entalpía. ¿Por qué? Porque va a ser un punto pivote. Yo a través de eso, del punto 3, calculo las propiedades de saturación adiabática y con eso me puedo devolver al punto 2 porque yo sé que va a tener la misma condición de saturación adiabática. Entonces ahí encontré un punto en común que me va a permitir determinar las propiedades en el punto 2. Hagámoslo con un ejemplo, ya para terminar, para que quede más claro. A la salida del gas, vamos a tener lo siguiente. El I' en la corriente 1, 2, la corriente 3. ¿Cuánto valía? No lo tenga anotado, profe. No sé si Daniel. Era 11,76 por día a la -3, ¿o no? A ver, déjenme verificar. Sí. 11,76 por 10 elevado a menos 3. Menos. Perdón. Ahí. Y la temperatura 3, esa era 25 grados Celsius. Ahí las unidades obviamente ya las habíamos visto. El calor húmedo, ese CS que aparece, se define como el C sub P del gas más el C sub P del vapor por I'. En este caso siempre se calculan para
el gas y no la humedad de saturación adiabática. Entonces, nosotros en este caso vamos a tener que el C sub S va a ser igual. En el Treival, ojo, en el Treival, en la parte de humidificación hay una tabla resumen con valores necesarios para el sistema de aire-agua. Dentro de ellos vienen el CP y el C, o sea, los calores específicos para el agua y para el aire. En este caso, para el aire es 1005 más 1884, que es el del agua. Estos están en Joule sobre kilogramo grado Celsius, por si acaso. Joule, kilogramo grado Celsius. Por I', que el I' ya lo tenemos. 11,76 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto da este calor húmedo? Se conoce como calor húmedo porque es la contribución del calor específico del aire más el calor específico del agua gaseosa. De hecho, ¿cuánto vale el calor específico del agua líquida? ¿Se acuerdan que siempre lo definíamos como una caloría por gramo por grado Celsius? Sí, sí recuerdo, pero el valor numérico no. Ya, era 1 en el agua líquida. Si yo eso lo pasara a Joule sobre kilogramo grado Celsius, son 4180. Y acá tenemos agua nuevamente, pero tiene un calor específico muy distinto. ¿Por qué? Porque cambia el estado. La referencia, cuando decimos que vale 1 caloría gramo grado Celsius, es en estado líquido. En estado gaseoso tiene otro valor, por si acaso. ¿Cuánto nos da el C sub S? 1027,2. Perfecto. Y esto está en Joule sobre kilogramo grado Celsius. Y ahí, si se fijan, tenemos todo. Voy a reemplazar valores y ahora les voy a explicar cómo hacer la iteración. Porque aquí ya hay que iterarlo. Y prima, 11,76 por 10 elevado a menos 3. Menos la humedad de saturación adiabática. No la conozco. Dividido por la temperatura, que eran 25, menos la temperatura de saturación adiabática, que tampoco la conozco. Es igual a menos el calor húmedo, que lo acabamos de calcular, 1027,2, sobre el calor latente del agua a la temperatura de saturación adiabática. Ya. Aquí es donde viene lo importante, porque podemos decir, ¿cuántas incógnitas tenemos en esta ecuación? 3. Tenemos 3. Y solo una ecuación, ¿cierto? ¿Sí? Pero vamos a ir desmenuzando esto. Nosotros ya hemos visto y sabemos que la humedad absoluta se va a calcular como la presión del vapor, pero en este caso, a la condición de saturación adiabática sobre la presión total menos la presión de vapor, a la condición de saturación adiabática por el peso molecular del vapor sobre el peso molecular del gas. Aquí quiero llegar con esto. Entonces acá tengo la presión del vapor. Voy a ocupar, como voy a considerar, voy a tratar de buscar cuánto vale la humedad absoluta en el caso de saturación adiabática. Que nosotros sabemos que es la presión de vapor a la condición de saturación adiabática sobre la presión de vapor del vapor a la condición de saturación adiabática. Y aquí yo les voy a plantear algo. La presión de vapor de saturación adiabática va a ser igual a la humedad relativa por la presión de saturación a la condición de saturación adiabática, es decir, a la TAS. ¿Qué ocurre? El proceso de saturación adiabática, ¿a qué humedad relativa llevará todo el sistema? En teoría, un gas que está saturado, ¿cuánto valdrá su humedad relativa? 1. 1 o 100%. Claro. Entonces, eso nos va a llevar a que este término vale 1. Y por tanto, la presión de vapor a la condición de saturación adiabática va a ser igual a la presión de saturación de ese vapor. Entonces, fíjense,
Finalmente, este IAS, la humedad de saturación adiabática, ¿termina dependiendo de la temperatura solamente o no? Sí, Entonces, fíjense, la ecuación 1, entonces ahora dijimos que teníamos 3 incógnitas, pero en realidad la humedad de saturación adiabática depende de la temperatura, por lo tanto se reduce a 2 solamente. Se reduce a la humedad, a la temperatura de saturación y el calor latente, ¿o no? sí, profe. Ahora, ¿dónde viene lo otro? Que por eso yo les entregaba esta expresión. Porque si ustedes se fijan, esta expresión que tenemos acá es función de qué cosa? De la temperatura. De la temperatura. Por lo tanto, teníamos 3 incógnitas y ahora ¿cuántas se reducen? A una nomás solamente la A temperatura. una, justamente. Entonces, con respecto a ella es donde nosotros vamos a hacer las iteraciones. ¿Cómo es el algoritmo de esto? Y voy a dejar aquí anotado. Porque obviamente vamos a necesitar la ecuación de saturación, perdón, la ecuación de Antoine. Yo voy a aprovechar acá, ahí. Les vamos a dar números a esta ecuación. Tenemos la ecuación 1, la ecuación número 2. Esta ecuación no nos va a servir para hacer algún cálculo porque nos da una condición solamente. La ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Qué vamos a hacer para resolver este sistema? Voy a dejar para poder ir escribiendo al lado. ¿Qué es lo que ustedes se darían para realizar una iteración? En este caso, tal vez una temperatura. Justamente, nos vamos a dar una temperatura de saturación adiabática en grados Celsius. Ahora, el proceso de saturación adiabática, como ustedes bien mencionan, ¿aumentaba la temperatura o disminuía la temperatura del gas? ¿Aumentaba? Lo disminuye. Recordemos que entrega calor para que se evapore el agua. Ah, sí. Entonces lo disminuye. Entonces yo me tengo que dar una temperatura más baja. Si es 25, yo voy a aprovechar que tengo la iteración hecha y vamos por esos valores. Me voy a dar un valor de 20 grados Celsius. No, de hecho, ¿saben qué? De hecho, no. Como condición, se deberían dar una temperatura más baja. Yo en este caso, igual va a converger, me dio una temperatura de 30 grados Celsius al inicio. ¿Por qué no dejo los 20? Porque hay una condición que quiero mostrarles. Tenemos la temperatura y con eso también vamos a darnos una temperatura de saturación adiabática, pero en Kelvin, que es simplemente sumarle 273. En este caso, 303,15. Conocida la temperatura en grados Celsius, ¿yo qué puedo calcular, por ejemplo? ¿Cuál de todas estas propiedades? ¿Podría calcular ese lambda? Vamos a calcular ese lambda. Pero ojo, el lambda que aparece acá es en joule sobre kilogramo. Entonces, nosotros vamos a calcular el lambda de saturación adiabática, pero lo vamos a calcular de la siguiente forma. El lambda que a nosotros nos aparece en la fórmula es lambda molar. ¿Cómo yo lo convierto a másico? Es decir, el lambda molar tiene unidades de joule sobre kilomol, pero yo en realidad lo necesito en joule sobre kilogramo. ¿Cómo lo puedo convertir? ¿El peso molecular? Exacto, lo divido por 18 en este caso, que es el peso molecular del agua. Yo aquí voy a hacer como en la receta de cocina por el tiempo, voy a colocar los valores, pero se entiende la metodología que estamos haciendo, ¿cierto? Con esos valores voy a calcular, voy a reemplazar en la ecuación número 3, por eso les puse número. Esto es la ecuación número 3. Los calores latentes son valores grandes, así que no se asusten. En este caso a mí me dio que este calor latente era 2,43
por 10 elevado a 6. Luego, tengo el calor latente. Lo tengo que reemplazar en la ecuación número 3. ¿Qué más puedo calcular con esas temperaturas? La presión de vapor. La presión de vapor, perfecto. Voy a calcular la presión de vapor a la saturación a la temperatura de saturación adiabática que yo medí. Reemplazo en la ecuación número 4. Y para este caso me dio una presión de vapor de 4,216. Si yo conozco ahora la presión de vapor, ¿qué puedo calcular entonces? El I asterisco. El IA O sea, prima. el I prima, perdón. Eso. De saturación adiabática a través de la ecuación número 2. Cuando yo hice eso, a mí me dio un valor de 2,695 por 10 elevado a menos 2. Entonces, si nos fijamos, hasta ahí yo voy a irme aquí a la tablita y yo calculé el IAS y el lambda S. Ah, y me queda la temperatura de saturación adiabática. Entonces, ¿qué hago a través de la ecuación 1? Cuando ya tengo todo lo demás calculado, me sirve para corroborar si el valor es correcto o no. De un despeje. Voy a despejar la temperatura de saturación adiabática desde la ecuación 1. A través de la ecuación 1. ¿Qué temperatura me dio? Como resultado, menos 10,89. ¿Son iguales las temperaturas? No. 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 Por lo tanto, yo voy a tener que... ¿Qué harían ustedes con la temperatura para la siguiente Disminuirla. iteración? Habría que disminuirla, ¿o no? Claro, en algunos casos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan del método numérico, ocupábamos como el punto fijo. El valor que me resultó lo pesco y lo coloco como inicial, ¿cierto? Sí. Pero en este caso no es recomendable porque es una función demasiado compleja. Entonces, a mí lo único que me va a indicar si la temperatura es mayor o menor, si tengo que bajar o subir. La siguiente temperatura que yo medí fue de 20 grados Celsius. Veamos cómo cambian los resultados. El lambda me da 2,45 por 10 elevado a 6. La humedad, perdón, la presión de vapor es 2,31. La humedad es 1,448 por 10 elevado a menos 2. Y la temperatura me da 18,5. Todavía me falta la temperatura, la variación. Idealmente debería ser del orden de 0,1 la diferencia. Pero se acepta hasta en realidad menos de 1 grado. Que esté dentro de ese valor. Acá tengo 1,5, por lo tanto debería seguir. Yo la última temperatura que me di en la iteración fue, y con la cual ya me quedé, el resultado es que la temperatura de saturación adiabática es igual a 19,5 grados Celsius. La humedad de saturación adiabática es de 1,402 por 10 elevado a menos 2. Y el lambda de saturación adiabática es 2,45 por 10 elevado a 6. Ahí están los valores resultantes. Yo lo voy a dejar hasta acá. El último punto que les voy a mostrar. ¿Se entiende el algoritmo? Disculpen. Sí, profe, se entiende. Entonces ahora la pregunta que me pueden plantear es, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Voy a tomar exactamente lo mismo que ya tenemos acá arriba. Esta misma expresión, pero yo les había mencionado que funcionaba como un pivote. ¿Qué cambio voy a hacer acá? Voy a borrar esto que está acá en rojo, aquí,
Ya. Y temperatura de saturación adiabática. Voy a borrar, en realidad era todo este lado. I' menos IAS sobre T menos TAS. ¿Qué ocurre? Que ahora nosotros ya conocemos este valor y este valor. Este valor va a cambiar obviamente. ¿Por qué? Porque ahora tengo la condición en la entrada, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora lo que cambia cuando yo lo aplico en la entrada es que, claro, efectivamente, yo no conozco la temperatura, pero ahora sí conozco los I'. El I' de saturación adiabática y el de la temperatura de saturación adiabática. Y el lambda. Por lo tanto, me va a quedar algo más simple. Donde hay un caso bien específico, y acá con esto ya termino, les quiero comentar algo. Voy a volver al dibujo. El intercambiador, perdón, en el caso del humidificador nosotros hablamos que aumentaba la humedad. Eso porque el agua está en contacto con el aire. Pero el intercambiador de calor, donde se agrega energía, ¿están en contacto el agua con el aire directamente? ¿O solo una transferencia de calor que hay? No solo transferencia de calor. Solo transferencia. Entonces la cantidad de agua que tiene ese gas, ¿va a cambiar o va a ser la misma? Entre el punto 1 y el punto 2. Debería ser la misma. Debería ser la misma. Y aquí es donde viene la diferencia. Si yo cambio la temperatura, la humedad relativa va a cambiar. Pero la humedad absoluta no va a cambiar, porque son los mismos kilogramos de agua por kilogramo de aire que van a entrar los que van a salir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros, como ya calculamos previamente el I1, nosotros sabemos que este es el valor de I2. Ah, entonces ahora si nos devolvemos a la ecuación, disculpen, ¿dónde la tengo acá abajo? Yo el I2, ¿lo conozco o no lo conozco? Ahora sí lo conozco. Igual hay uno. Ahora sí lo conozco. Este es igual a I1. Ah, por lo tanto, si se fijan, nos va a quedar reemplazando todos los valores respectivos como una ecuación de una pura incógnita, donde va a aparecer como incógnita la temperatura 2. Y de ahí se despeja. Resultados. A mí me dio que la temperatura 2 era 47,7 grados Celsius. La humedad relativa, 2, era de 3,5%. Y el calor entregado, y eso se lo voy a dejar para que ustedes lo estudien, era 131,07 Joule por segundo. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hicimos? ¿O se entiende más o menos? ¿Se entiende, profe? Ya, Cristóbal. ¿Daniel? Sí, estamos bien, profe. Ya, genial. Bueno, estimados, les agradezco por la participación hoy día.